14:32. 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Señor Jesús se encuentra a unas horas de ser arrestado. Jesús está en la semana de la Pascua, y dice la Escritura que después de la cena, la última cena, se desplazaron al Getsemaní. El Getsemaní era un jardín fuera de la ciudad, al pie del monte de los olivos, pequeñito, donde el Señor con sus discípulos acostumbraban reunirse en esa temporada, porque esa semana era la semana de la Pascua. La semana de la Pascua, la semana de la celebración anual, pues venían a Jerusalén judíos de todo el mundo, ¿no? De África, Europa y Asia. O sea, había muchísima gente que llegaba allí a ofrecer sus sacrificios y a celebrar, ¿no?, la libertad del pueblo judío. Entonces, Jerusalén estaba saturada, ¿no?, en ese tiempo. Y entonces lo que hacía Jesús en esas temporadas era reunirse con los apóstoles en aquel jardín. Sin embargo, él ya sabía que en esa semana, en esos días, él iba a ser arrestado e iba a morir. Entonces, le pide a sus apóstoles que lo acompañen, a 3 particularmente, y entonces empieza a orar. Empieza a llorar, empieza a entristecerse, empieza a caer en un momento de gran dolor. Sin embargo, en ese momento de oración él encontró la victoria. De la Escritura que después de 3 veces de orar se levantó y le dijo a los apóstoles: vámonos, la hora ha llegado, estoy listo para la cruz. Eso es algo muy interesante, hermanos, porque necesitamos aprender de Jesús. O sea, Jesús antes de la cruz sintió la aflicción, la agonía, la preocupación, pero supo aterrizar, canalizar aquellas angustias, aquel temor, aquel miedo. Dobló sus rodillas y le pidió al Padre fortaleza hasta lograr esa gracia, esa ayuda divina, y entonces salir de la presencia del Padre fortalecido. Eso es lo que necesitamos aprender. Sin embargo, también podemos decir, hermanos, que muchas veces nos ha sucedido lo contrario. Y es más, es casi tristemente la regla de muchas de nosotros, ¿no? Antes de la pelea, antes de la lucha, de la batalla, pues realmente estamos como los apóstoles, estamos durmiendo, a pesar de que sabemos que se avecina una gran batalla. Y cuando llega la lucha, pues nosotros no estamos preparados. Nosotros nos agarra sorpresivamente, y lo que sucede es que como los apóstoles salimos huyendo, ¿no? Salimos corriendo de la lucha porque no nos preparamos, porque no entramos al Getsemaní y no buscamos la gracia de Dios. La enseñanza de este pasaje, hermanos, de la que quisiera yo compartir, es precisamente eso: la necesidad de estar listos, de velar y orar, de estar en una comunión constante con el Espíritu Santo para poder hacerle frente a las luchas que vamos a tener, porque las vamos a tener, hermanos. Vamos a enfrentar luchas. El Evangelio de la Prosperidad nos dice que Dios nos va a ayudar, que no va a pasar nada, que no vamos a tener dificultades.
Pero vemos en el Evangelio otra cosa distinta. Va a haber luchas, va a haber pruebas y necesitamos estar preparados para enfrentar las adversidades. Yo quisiera comentar algunas cosas sobre este pasaje antes de decir cómo enfrentar la lucha o cómo salir victorioso. Un primer aspecto, hermanos, que podemos ver aquí en el verso 33, la última parte dice así: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estamos en Marcos 14:33. El Señor se empezó a angustiar, hermanos, a entristecerse. Getsemaní significa prensa o un lugar donde se prensan las uvas o las aceitunas para sacar el jugo y el aceite. Alguien diría por allí que el Señor Jesús tenía que ser prensado, tenía que ser metido en un alta grado de presión para poder enfrentar la cruz más tarde. Y la verdad es que esto es cierto, hermanos. Jesús fue sometido a una agonía, a un estrés, a una ansiedad, si podemos usar esa palabra, a un entristecimiento, a un agobio, de hecho a una agonía, porque la agonía, ¿qué es? Agonía es la aflicción previa de una persona que va a morir, está agonizando. O sea, Jesús entró en agonía, el sufrimiento por la muerte a la que él se iba a enfrentar. Algunos critican que Jesús pues realmente no enfrentó el sufrimiento como debería, ¿no? De una forma heroica o estoica, de una forma valiente, como algunos en la historia, ¿no? Realmente ha habido muchos personajes en la historia que han sido fusilados, decapitados, con una valentía, ¿no? Pero aquí vemos la imagen de Jesús totalmente distinta. En ese momento él estaba angustiado. Y podemos entender, o nos deja ver esto, que Jesús no era un superhombre. Jesús era como tú y como yo. Si se machucaba, le dolía, si se cortaba, sangraba, si se cansaba, tenía que dormirse o acostarse. Jesús sufría. No era un superhumano. Él no estaba exento de la aflicción y de la tristeza. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque a veces nosotros hemos sido llevados al Getsemaní, hemos tenido que ser prensados, hemos tenido que entrar a un momento de fuerte presión emocional, espiritual o hasta física, donde la angustia, la tristeza es muy grande, hermanos. Pero eso nos deja ver una cosa muy importante, que seguimos siendo humanos, que seguimos siendo hombres de carne y hueso. Eso es muy importante, porque a veces hay quien piensa, ¿no? Porque ya es cristiano, que ya no va a sentir nada, o ya no tienes que preocuparte, ¿no? Jesús estaba preocupado, hermanos. Nosotros vamos a sufrir preocupaciones, aflicciones y tristeza. Todo cristiano sufre miedo. Y aquí la diferencia es cómo los atravesamos, con fe o con incredulidad. De la mano de Dios, descansando en su ayuda, o como el mundo lo hace, en las propias fuerzas, cayendo en depresión, cayendo en desesperación, cayendo en decisiones equivocadas, porque a eso nos lleva a atravesar el Getsemaní, ser prensados. Eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces pues, creen que ya no tenemos que sentir nada, ¿no? U otros se van a otro extremo, piensan que cuando están preocupados o tristes, pues ya están mal, que ya están en pecado, que ya Dios no está con ellos porque están tristes. ¿Y qué es lo que sucede? Que uno dice, no, pues ya no voy a seguir a Dios porque ya estoy mal con este problema que tengo, me siento de esta manera, entonces no soy cristiano, no soy salvo, no soy hijo de Dios y me voy a alejar de Dios, ¿verdad? Es un error. Jesús seguía siendo el Hijo de Dios, pero estaba sufriendo en ese momento. Eso no lo hacía menos Dios, menos divino. Eso no lo hacía menos Hijo de Dios. Entonces, si nosotros atravesamos luchas y problemas, eso no quiere decir que
que no seamos hijos de Dios, o que estemos mal, que ya Dios nos haya desechado. Tenemos que pasar muchas veces por esos momentos. Eso también nos enseña, hermanos, otro punto importante, que debemos ser condescendientes con los demás, que debemos considerar a nuestros hermanos, porque a veces somos duros, ¿no? No, este hermano ya está triste, no quiere ser cristiano, ya no ha orado, por eso anda así, ¿no? La verdad es que no, está pasando por un momento difícil. Y no tenemos que castigarlo, no tenemos que condenarlo, no tenemos que señalarlo, no tenemos que criticarlo. Tenemos que amarlo. Tenemos que ser condescendientes. Otra cosa que vemos en este pasaje, hermanos, del Señor Jesús es la soledad. Verso 35 dice así: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Se fue un poco más adelante. El Señor Jesús tuvo que atravesar este momento solo. Es curioso, ¿no? Pero en los grandes milagros había multitudes con él. En sus grandes victorias había muchísima gente, ¿no? Cuando hizo el milagro de la alimentación, había miles de personas. Cuando predicó desde el sermón del monte, había una multitud escuchándolo. Cuando sanó a los paralíticos, sanó a los enfermos, sanó a los ciegos, mucha gente estaba con él. Pero en el momento más triste y más solo, más difícil, él estuvo solo, hermano. Y eso es lo que también tenemos que tener presente, hermano. A veces las mayores luchas que vamos a tener que enfrentarlas solos. Cuando estamos bien, cuando no nos preocupan muchas cosas, pues estamos con mucha gente a veces, ¿no? Pero cuando estamos en la mayor tristeza, a veces vamos a tener que estar solos. Y de hecho, es necesario que estemos solos para que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Hay quienes dicen que cuando Jesús llegó al Getsemaní e invitó a sus discípulos a orar, ellos estaban orando con él, estaban orando por él. Pero llegó un momento en el cual se sintió tan afligido que dijo: ¿saben qué? Espérenme aquí. Tengo que estar solo. Tengo que llorar, ¿no? Tengo que abrir mi corazón. Tengo que derramar lágrimas. Tengo que gritar. Tengo que clamar. Tengo que suplicar. Entonces se tuvo que apartar. Y a veces es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Irnos solos. Para tener tiempo con el Espíritu Santo. Para tener tiempo con el Señor. ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús atravesó el Getsemaní? ¿Y de qué manera? En el verso 36 nos dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesús dice que tenía que beber, o aquí dice: aparta de mí esta copa, ¿no? O sea, Jesús iba a beber la copa de la ira. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, se habla de la copa de la ira de Dios. Y el Señor Jesús, la cruz del Calvario significaba esa copa, la copa de la ira de Dios. Jesús tenía que morir en la cruz, que representaba o que se podía simbolizar con la copa. El Padre colocaría los pecados de toda la humanidad sobre el Señor Jesús y Él tendría que cargar el castigo, la culpa y el sufrimiento por el pecado. Entonces Él iba a sufrir por causa de nuestros pecados. Pero también nos va a decir el apóstol Pablo que iba a cargar con la maldición del pecado. ¿Cuál es la maldición del pecado? Pues las consecuencias del pecado. Es decir, la separación que produce el pecado. Dice el pasaje en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque vuestros pecados han hecho división entre mí y vosotros, hablando del Señor. O sea, la consecuencia del pecado es separación. Separación de Dios. El infierno es infierno porque está separado de Dios. Allí no está Dios. El mayor sufrimiento que una persona puede tener es estar separado de Dios. Por eso el infierno es así. El cielo, ¿por qué el cielo? Porque allí está Dios.
Un cristiano, ¿por qué se siente pleno y satisfecho y lleno de abundancia? Porque está Dios con él. Ese es el cielo. Una persona que está en el pecado, lejos de Dios, ¿por qué se siente como en el infierno? Pues porque Dios no está con él. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el Señor Jesús, al ir a la cruz, iba a sufrir la maldición del pecado, la separación de Dios. El Señor Jesús, que siempre estuvo en comunión con el Padre, que siempre vivió en constante comunión desde que estuvo en la tierra, estuvo con el Padre, y no solo en la tierra, aún desde la eternidad, Él siempre tuvo comunión con el Padre, y cuando estuvo en la tierra, siempre estuvo en comunión. Pero en este momento de la cruz, Él iba a tener que separarse, iba a tener que soportar un infierno, por decirlo así. Tenía que sufrir la separación con Él, con el Padre. ¿Y todo esto para qué, hermanos? Para que nosotros, que vivimos separados, podamos estar cerca del Padre. Para que podamos tener comunión nosotros con el Padre. Para que tengamos acceso al Padre. Para que podamos tener la vida eterna, el cielo, la presencia de Dios en nuestra vida. Él tuvo que estar separado. Tuvo que ser separado. Y esto es algo muy hermoso porque nos debería llevar a agradecerle a Dios. Nos debería llevar a vivir en gratitud con Jesús. Gracias, Jesús, porque decidiste cargar el sufrimiento para que yo tuviera comunión con el Padre, acceso al Padre. Pero también nos deja pensar en otra cosa, hermanos. El sufrimiento que Jesús iba a pagar. Jesús iba a sufrir por causa del pecado. Nos hace pensar en que muchas de las aflicciones que tenemos son por causa del pecado. Nuestro sufrimiento es por causa del pecado, es decir, porque son consecuencias de nuestras malas decisiones. A veces lo que estamos sufriendo es consecuencia de habernos alejado del Señor, habernos separado de la palabra, habernos rebelado al Señor, haber abandonado el camino de Dios. A veces las consecuencias que tenemos es por causa de nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra mentira, nuestra soberbia, nuestro egoísmo. Así como Jesús sufrió por el pecado, a veces nosotros estamos sufriendo por nuestros pecados, hermanos. Y aquí es importante que seamos unidos para reconocer, Señor, yo fallé. O sea, esto no es ningún castigo divino. Esto que estoy sufriendo tal vez, Señor, es porque yo tomé malas decisiones. Porque hice lo que no tenía que hacer. Porque me alejé de tu palabra. El Señor Jesús sufrió todas estas cosas. Y tal vez muchas de las cosas que sufrimos es por causa de malas decisiones. Tal vez muchos de los problemas son por eso. Y otros son por otras diferentes razones, hermanos. Aquí la pregunta es cómo enfrentar entonces. Cómo enfrentar la prueba, la lucha. Cómo salir victoriosos. Vamos a ver al Señor Jesús en el verso 32. Dice así. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, para enfrentar esa prueba, para salir victorioso de la cruz, del sufrimiento? Orar. No es ningún secreto, ¿no? Orar. Tener comunión con Dios. Hablar con el Padre. Él mismo recurre a lo que tanto había enseñado. Tengo que orar. En Lucas 11, verso 4, dice lo siguiente. Lucas 11:4, el Padre nuestro dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús sabía que antes de la tentación, antes de la prueba, Él tenía que orar. Es una ley, hermanos. Es una regla del reino. Para poder vencer en las pruebas, previamente tenemos que orar. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que doblar nuestras rodillas. ¿Cómo oró Jesús?
Así nada más, de forma ordinaria, yo creo que no. Ordinariamente los judíos oraban de pie, levantando las manos para hablar con el Señor. Pero había otra forma de orar y era postrarse, ¿no? La cabeza tocando el piso. Seguramente Jesús oró de una forma diferente. Se postró y empezó a clamar. Y empezó a llorar y a pedir fuerzas. En Hebreos 5, capítulo 5, verso 7, Hebreos 5, 7, dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Señor Jesús oró, yo creo que como nunca así podemos usar esa frase, con clamor y con lágrimas, hermano, con llanto. O sea, el hombre más valiente, más cabal, más gallardo, lloraba, hermanos, delante del Padre. A veces a nosotros nos da vergüenza siquiera orar. Pero él lloró y clamó. El Hijo de Dios, el Dios del universo, hermanos, el que creó todas las cosas, se encontraba llorando y clamando, derramando sus lágrimas. Qué importante, hermanos, entonces es orar. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, hermanos. No vamos a poder salir victoriosos en nuestras fuerzas. Así de simple. Si tenemos una batalla, si tenemos una prueba, no lo vamos a resolver en nuestras fuerzas. Vamos a fracasar. Vamos a terminar cediendo. La única forma de encontrar victoria es a través de la oración. Por eso Jesús lo reprendió. Si volvemos a Marcos 14:37, dice lo siguiente: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Señor Jesús los reprendió. ¿Cómo es posible que estés dormido cuando estamos a punto de enfrentar una gran lucha? Porque ellos lo sabían. Jesús no solo les dijo una vez, de distintas maneras les dijo que iba a morir, que el camino del creyente era tomar una cruz, que había que pasar por diferentes sufrimientos. Entonces ellos ya sabían que ir a Jerusalén significaba algo complicado. ¿Y qué es lo que estaban haciendo antes de la prueba? Estaban durmiendo. Y no es cierto que nos representa a nosotros, hermanos. No es cierto que sabemos que hay pruebas, tenemos luchas, y a veces nos encontramos igualmente durmiendo. Estamos acomodados, o como decía mi mamá, conchudos, en vez de estar doblando nuestras rodillas y preparándonos para la lucha. Todos tenemos luchas, hermanos. A nivel personal, cada uno vamos a enfrentar pruebas y luchas, pero necesitamos orar. ¿No será que estamos durmiendo? No nos deberíamos sorprender si cuando tenemos luchas, tentaciones, pruebas, somos vencidos. Alguien decía: ninguna caída es inesperada. Si tú no te preparaste para la prueba, no te sorprendas cuando caes, ¿no? Cuando te deslizas en la lucha. Ninguna caída es inesperada, decía él. El envanecimiento, dice un proverbio, ¿no?, precede a la caída. O sea, los apóstoles estaban dormidos, pues no necesitaban orar, ¿verdad? A veces pensamos lo mismo: no, pues, ¿para qué orar, verdad? Si sí puedo solo. ¿Para qué congregar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué buscar a Dios? Y nos envanecemos. Es una forma de envanecimiento, creer que no necesitamos a Dios. Pero antes de la caída está el envanecimiento. No necesito de Dios. Hacemos lo que los apóstoles, nos dormimos, vamos a dormir. Cuando tenemos a unas horas una fuerte lucha, una fuerte guerra. Así estaban los apóstoles. El Señor en el verso 38 les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el Señor Jesús desarrolla un contraste, ¿no? El espíritu
está dispuesto, pero nuestra carne es débil. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Hay una guerra constante, hermano. Primero Jesús les dice, ¿cómo puede ser que estén dormidos? Después los dispensa, los disculpa un tanto, ¿no? Y les dice, la carne es débil, pero el Espíritu necesita orar. Y de la misma forma, hermano, nosotros tenemos esa lucha. Someternos a la carne o someternos al Espíritu. La carne nos va a decir, quédate dormido, como los apóstoles. El Espíritu nos va a decir, ora. Nosotros tenemos que elegir. ¿A quién elegimos, hermano? Es una lucha constante. Elegir el Espíritu para orar o elegir la carne para tirarnos a ver una serie o una película, ¿verdad? O para hacer cualquier otra cosa, menos lo que el Espíritu quiere. Nosotros vamos a elegir. Vamos a decidir en esta lucha del Espíritu. Pero Jesús les dice, tienen que orar para enfrentar sus pruebas. Volviendo a Marcos 14:36, ¿de qué otra forma el Señor enfrentó esta prueba que se avecinaba? Marcos 14:36 dice así, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Esta palabra Abba, que ustedes tal vez ya conocen, significa, o era utilizada, ¿no?, por los niños del hogar para llamar a sus padres, ¿no? O sea, en la calidez o en el calor del hogar, en la plena confianza entre el papá y el hijo le decía Abba. Cada uno le llama a su papá de una forma, creo que distinta, ¿no?, con confianza. Bueno, Abba era una forma de decirle con toda la confianza al Señor, decirle Padre. Entonces Jesús oraba diciéndole Abba, es decir, oraba de una forma muy personal. Tenía una relación de confianza con el Padre, una relación íntima y muy estrecha para poder abrir su corazón. Papi, papito, de una manera muy cercana. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque necesitamos orar con el Señor de la misma forma. A veces oramos o no tenemos la confianza de abrir nuestro corazón, le hablamos de forma distanciada a Dios, utilizando palabras muy estructuradas, ¿no?, oraciones muy estructuradas, palabras muy rimbombantes o muy diplomáticas, como si Él fuera alguien lejano. Pero la verdad es que no es la forma de acercarnos a Él. ¿Qué pensaríamos, no?, de un niño de 5 años que se dirige a su papá? Oiga usted, Señor, le quiero pedir, por favor, si me puede comprar este carrito que necesito. Yo creo que nadie pensaría de un niño así, ¿verdad? El niño siempre va, quiero un carrito, papá. ¿Me compras por favor? Ándale, ¿no? O sea, absoluta confianza, hermanos. Nuestra relación con el Señor debería ser de la misma forma, ¿no? Con toda sinceridad, Señor, aquí estamos. Abro mi corazón. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Dice Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, no han recibido un espíritu de esclavitud, de temor, de distancia. ¿Cómo se dirigiría el esclavo, ¿no?, a su patrón, a su jefe, ¿no? Con respeto, con distanciamiento, pues es el que me manda, o es el que me paga. Bueno, los esclavos no se les pagaban, pero bueno, de una forma muy, muy lejana, ¿no?, el esclavo se dirige. Y dice, no han recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, ¿no?, para hablarles distante al Señor.
sino un espíritu de adopción, de que son hijos, de que pueden acercarse con toda la confianza y decirle: Dios, mira este problema, Señor, me siento de esta manera, mira esta persona lo que me dijo, ¿qué hago, Señor? Siento preocupado, ¿qué decisión tomo, Señor? Estoy angustiado, estoy ansiosa, tengo muchas dudas, no lo sé. Abrir nuestro corazón, desnudarnos delante de Él, no hay nada oculto delante de Él. Él conoce nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Entonces podemos hablarle con toda confianza. Jesús le decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Otra cosa que vemos aquí es que su oración era de confianza en el poder de Dios. Es decir, Jesús sabía que el Padre podía transformar su entorno, podía cambiar las circunstancias. Y eso es algo que no debemos de olvidar, hermanos. Dios tiene el poder de cambiar las situaciones. Tiene el poder de cambiar las situaciones ajenas a nosotros, pero también las situaciones que tienen que ver con nosotros. Es decir, a veces Dios va a cambiar lo que nos rodea, porque tiene el poder para transformarlo, pero otras ocasiones va a cambiarnos a nosotros. Y es que a veces queremos que solamente Dios cambie la situación externa, ¿no? Y Dios dice: no, a que voy a cambiar es a ti. Y viceversa, cuando no es necesario trabajar con nosotros, dice: claro, yo voy a cambiar la situación para que tú aprendas algo. Y Dios cambia la situación externa. O sea, Dios tiene el poder, como oraba Jesús, ¿no? Todas las cosas son posibles para Él. A veces va a cambiar lo externo y a veces va a cambiar lo interno. Pero Él tiene el poder de llevarlo a cabo. No dudemos entonces del poder de Dios, porque cuando no dudamos, pues le podemos descansar. Señor, ya oré, ya sé que tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras. Aquí está mi necesidad, aquí está mi lucha, pero tú obra. Si es afuera, si es con las personas, si es con el trabajo, si es con este problema, obra. O si vas a obrar en mí también, Señor, obra en mí. Cambia las cosas en mi corazón. ¿De qué otra forma oró el Señor Jesús? Volviendo a Marcos 14:39, dice lo siguiente: otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. El Señor Jesús oró una vez, 2 veces y 3 veces. Insistencia, hermanos, con perseverancia. Y creo que eso lo hemos mencionado mucho, hermanos. A veces nos cansamos de pedir, nos desesperamos. Somos, ¿cómo se dice? Pues de esta generación que nos ha tocado, ¿no? De lo instantáneo, todo instantáneo, un café instantáneo, la comida rápida. Tienes hambre, pues pide y el Uber Eats te va a llegar a tu casa. Necesitas transporte, pues ya no necesitas ir a la parada, puede llegar a tu casa. Todo es instantáneo, todo lo queremos rápido. No somos como de los de antes, ¿verdad? Que había que picar piedra, había que esperarse. El matrimonio, ¿no? Queremos que se resuelva rápido, que maduremos rápido. Pero a veces requiere, hermanos, 1 mes, 2 meses, 1 año para moldearnos, para acoplarnos, para entender a la pareja, para entender a los hijos, para entender a los padres, para entender a la gente que nos rodea. Y eso ocupa perseverancia, eso ocupa insistencia, eso ocupa orar no solo una vez, sino 2 y 3 y 4 y 5, y a veces va a ser 1 año y a veces van a ser 2. Y hemos hablado de la historia de William Carey, ¿no? Que fue un misionero de Inglaterra a la India en el siglo XVII, XVIII. Y él pues llegó a predicar, ¿verdad? A aquel lugar. Perdió esposa, hijos, se casó 2 veces, 3 veces. 2 de sus esposas murieron. Y no había ningún convertido, hermano. Después de 6 años, hasta el 7.º año,
se convirtió, creo que era un niño, que dijo, yo quiero seguir a Jesús. Estaba feliz, ¿verdad? Pero no pasó 2 semanas, hermanos, como a veces nosotros queremos recibir las cosas, queremos grandes cosas, pero pues rápido, Señor, esto en un año debe de detonar, ¿no? A veces va a pasar años, va a pasar tiempo, requiere insistencia, hermano. Cuando el apóstol dice que tenía este aguijón en su cuerpo, este aguijón en su carne, dice que él oró 3 veces, ¿no? Para que le fuera quitado y al final no le fue quitado, pero por su parte él insistió, ¿no? Entonces tenemos que insistir. Jesús insistió. No desistas, hermano. Tienes una prueba, una enfermedad, una situación en la casa, una situación en el matrimonio, una situación en tu mente. No desistamos, hermano. Perseveremos. Muchas veces las pruebas no son para cambiar el entorno. A veces esas pruebas que tenemos y que están allí por mucho tiempo y que Dios nos pide que perseveremos es porque Dios está moldeándonos a nosotros. Creo que sí hemos escuchado esa imagen que hay en internet, pero antes era una anécdota que se transmitió de otra forma, del hombre, ¿no? Que Dios le dijo a este hombre, empuja esta roca. El hombre se quedó encima de una roca de 4 metros, de 3 metros. Señor, pero ¿cómo voy a empujar esa piedra? Señor, pero es imposible, yo no voy a mover esa piedra. Empuja esa piedra. Si tú lo dices, yo voy a empujarla, pues ¿qué más hago? Entonces empezó con todas sus fuerzas. Estaban las horas, días, meses. Y ya después, Señor, ya ves, no pude moverla, ¿para qué me mandas a que yo la mueva? Y el Señor dijo, ahora ve tus brazos, pero más fuerte. Dios estaba trabajando en él. Esa prueba, esa lucha, esa batalla, no se trataba de mover la piedra, ¿no? Sino de lo que iba a pasar en él. Esa es la prueba que estamos teniendo. La insistencia que Dios nos pide que tengamos, la perseverancia, a veces no es porque el entorno va a cambiar, sino porque vamos a cambiar nosotros. Nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de desenvolver. Eso es lo que va a ser transformado. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Mateo 14:33 dice así, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Sintió la necesidad de compañía y buscó a sus amigos para que lo ayudaran a orar. ¿Cómo enfrentó el Señor la prueba? ¿Cómo fue victorioso? Buscando ayuda de los demás, acercándose a la gente que era cercana, tiernamente ansiaba, ¿no?, la compañía de esas personas. Imagínate el Señor, el que los protegía, el que los enseñaba, el que los guiaba. En ese momento estaba tan vulnerable que decía, ayúdenme a orar. Acuérdense de mí, por favor, en sus oraciones. Oren por mí. Qué hermoso el Señor Jesús. Qué humano. Pero a veces nosotros, ¿qué pensamos? Muchos creyentes, ¿no? No, pues yo me aíslo, yo me voy a alejar de todos, porque quién sabe, ¿no?, cómo es el hermano o la hermana. Y es cierto, no podemos contarle a todo el mundo nuestras necesidades. Pero el Señor tenía cercanos, y nosotros como creyentes debemos tener cercanos con los que podamos compartir nuestras cargas. Eso es lo que vemos aquí. Jesús oraba, ¿no? Que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, Jesús y el Padre eran uno. Y sabía la importancia de la unidad de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos también buscar a alguien, un hermano, con quien podamos confiar y podamos pedirle que ore para que seamos fortalecidos. Y eso a veces implica iniciativa. Yo he conocido muchos hermanos que a veces ni siquiera es la pena, o sea, ¿cómo se puede decir? Pues si hay desconfianza, ¿verdad? Sabemos que a veces eso es un riesgo, ¿verdad? No ha faltado
el hermano al que le cuentan alguna situación para que ore por ellos y ya toda la congregación lo sabe. Eso también es cierto. Si alguien nos cuenta algo, pues seamos sabios, maduros, guardémoslo en secreto y oremos por las personas. Eso es una realidad. Pero en esencia hay que tener iniciativa. Mi hermana ora por mí. Ahora tengo esta necesidad. A veces no se pueden dar muchos detalles, ¿no? Aquí en las reuniones de oración, porque son cosas muy personales, muy delicadas a veces. Pero si podemos con algo muy particular, oye hermano, y detallar, mira, está así, así, y pasó esto y esto, y abrir la situación para pedir la ayuda que necesitamos. Es sabio entonces buscar ayuda. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando el Señor les pidió? Estaban durmiendo. Fallaron en el momento en el que lo necesitaban. Y nuevamente, ¿cuántas veces nos representan a nosotros estos hombres? Nos han pedido oración, pues hasta se nos olvidó. Nos han pedido que oremos por alguien y no lo tomamos con seriedad. Y a veces hay tantas necesidades, hermano, también sabemos. Pero si hay un cercano que se nos acercó y nos pidió de manera muy puntual, yo creo que no la podemos tomar a la ligera. Oramos por el hermano, oramos por la hermana, oramos por sus problemas que están teniendo. Y el último aspecto de la lucha del Señor, el verso 36, dice así: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué es lo que pidió Jesús? Su lucha fue, Señor, no quiero ir a la cruz. Es esencialmente lo que está diciendo el Señor. No puedo ir a la cruz. Estoy débil. Me da miedo. Si hay alguna otra forma de salvar a la humanidad, es que mejor sea así, pero... Y al final dijo, pero es que no se haga lo que yo quiero, sino lo que... ¿Cuál fue la lucha del Señor Jesús? Someterse a la voluntad del Padre. Sujetarse a la misión que se le había encomendado. Y aquí podemos ver dos cosas, porque el Señor ya sabía cuál era el plan de Dios para él. Ya sabía cuál era la misión, tenía que morir. Su lucha fue sujetarse a esa misión. Y en este aspecto podemos ver dos cosas, hermanos. La primera es, en medio de la lucha, entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es su voluntad? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Cuál es el plan de Dios en todo esto que estoy viviendo, en esta enfermedad, en esta lucha, en esta prueba? Y eso requiere orar, abrir la Biblia. Señor, muéstrame cuál es tu plan para mí en esta situación. Esa es una parte. Y la otra parte de la forma en la que el Señor enfrentó esta lucha fue someterse. El Señor Jesús tenía que someterse y esa fue su mayor lucha. Y a veces nos pasa lo mismo. Ya conocemos cuál es el plan de Dios por la prueba en la que estoy pasando, pero eso lo que nos cuesta es someternos. Hay un problema terrible en la familia y el Señor nos dice, tú puedes hacer esto, tú debes hacer esto, tú tienes que cambiar de esta manera. Ya nos dijo qué hay que hacer, pero a veces no queremos, no resistimos. No, yo por qué le voy a pedir perdón, pues si ella fue la que me hizo o él fue el que me hizo, ¿no? Yo por qué le voy a decir. Yo por qué voy a tomar la iniciativa si el otro fue el que me lastimó, pues que venga él, ¿no? Yo por qué voy a buscar a tal persona si él fue el que me falló o ella fue la que me falló. Y ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros, ya nos lo mostró, pero ahora la lucha es someternos, decirle, aquí estamos. El Señor Jesús enfrentó esta lucha. Pero cuando Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, es cuando Él obtuvo la victoria. Cuando Él dijo eso y se sometió y se sintió fortalecido, entonces la lucha parece que terminó. Porque lo vemos que se levanta y les dijo a sus discípulos, levántense, vámonos, estoy listo, vamos a la cruz. Cuando Él pudo someter su carne, someter su vida.
Y a veces, hermanos, esa es la mayor lucha, como les decía hace un momento, ¿no? A veces el entorno va a seguir igual, pero si nosotros logramos someternos al Espíritu, a la voluntad del Padre, podemos levantarnos como Jesús y decir, estoy listo para enfrentar la cruz. Estoy listo para enfrentar la situación que el Señor me ha puesto, la batalla que tengo delante. Es lo que el Señor hizo. Y es que cuando uno decide someterse al Padre, dice la Escritura en Pedro, ¿no? Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Cuando nosotros decidimos someternos bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su protección, ya Satanás no puede hacernos nada. Pero mientras estamos indecisos en la lucha, entre que seguimos a Dios y nos entregamos y entre que hacemos las cosas a nuestra manera, Satanás tiene todo el camino libre para estar molestando, para estar desalentándonos, para estar atacándonos, para estar lastimándonos. Pero en el momento en el que decimos, Señor, pero se ha hecho tu voluntad en mí, le quitamos todo el poder a Satanás. Le quitamos toda la fuerza a Satanás. No puede hacer nada, porque hemos decidido ponernos bajo el resguardo y la protección de Dios. Nos sometemos nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestra vida. El Señor toma el control y Satanás tiembla ante el Señor. Entonces se va el temor, se va la angustia, se va la aflicción. Esa es la lucha, hermanos. Así Jesús enfrentó la cruz. Él sabía que venía lo peor, dobló sus rodillas, se entregó, se sometió y entonces se levantó victorioso. La invitación, creo que la enseñanza de este pasaje es esta, hermano. Poder ser victoriosos a través de la rendición al Espíritu Santo, de la rendición a la voluntad de Dios. ¿Qué les parece si oramos, hermano? Nos ponemos de pie y hacemos una oración para terminar.